Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En la enseñanza para el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema inseguridad, en continuación a esta serie, identificando y manejando emociones negativas. El texto base para el día de hoy lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 10. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano. Vamos a orar, amado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el único nombre donde hay salvación, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor nuestro, venimos ante tu presencia para pedir que tu Espíritu ponga palabra en nuestros labios, para pedir gracia, para enseñar en este día. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la adoración, porque solo son tuyas y tú la mereces, Señor. Estamos confiando en tu gracia y misericordia, Señor. No nos apoyamos en ninguna otra cosa, pues sabemos, Señor, que somos inmerecedores de este privilegio. Pero a ti te ha placido, Señor, traer salvación por medio de la predicación. Te pedimos que nos uses en este día. Bendice, Señor, a los hermanos y hermanas que nos escuchan. Espíritu Santo, tócalos donde se encuentren. Abre sus oídos para que escuchen tu voz. Ayúdalas a entender lo que tú deseas que ellos entiendan, a ver lo que tú quieres mostrarles, Señor, y que Jesús sea glorificado en sus vidas. Te damos gracias, Señor, y una vez más toda gloria, honra, alabanza y adoración es tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, Padre eterno. Amén, amén, amén. Inseguridad. Y aquí tenemos la porción bíblica donde, en causa de la inseguridad, Saúl se vuelve en contra de David. Vamos a repasar estos versos y a ver qué la Biblia nos enseña en cómo opera la inseguridad o cómo se infiltra la inseguridad en nuestras vidas y qué cosas hace a nuestra vida una vez se ha infiltrado y comienza a tomar control de nosotros. En el versículo 6 leemos que aconteció que cuando volvían ellos juntos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. El verso inicia diciéndonos que aconteció que cuando volvían ellos, hablando de que David y Saúl venían juntos y que en este punto de la historia Saúl no tenía problemas en viajar o estar con David. Que esto acontece cuando David vuelve de matar al filisteo después de la victoria, después de la mano de Dios moverse a favor de Israel por medio de David. Aquí tenemos que Saúl no tiene ningún problema con David.
Entonces el versículo continúa y nos dice: salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Las mujeres de Israel se juntan en un cántico para recibir al rey Saúl y celebrar la gran victoria. Y es importante, amado hermano, que entendamos que recibir al rey y celebrar la victoria eran dos casos distintos, eran dos cosas o dos eventos distintos aconteciendo en el mismo momento, porque el no entender o el no poder decidir esto es de hecho una de las cosas que lleva a Saúl a inclinarse y a recibir la inseguridad. Y cantaban las mujeres. ¿Quiénes estaban cantando? Las mujeres. Las palabras que vamos a leer a continuación no salen de la boca de David. Las palabras que estamos a punto de leer, que son el detonante en la vida de Saúl, no son dichas por David, no salen ni son relatadas bíblicamente como que David las haya dicho, sino las mujeres. Y es importante mencionar que no era la primera vez que las mujeres israelitas cantaran y danzaran para celebrar la victoria. La primera vez que lo leemos en Éxodo 15:20, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas para celebrar la victoria de lo que Jehová había hecho, que en aquel caso era abrió el mar rojo, cruzaron en seco, se cerró el mar y mató a Faraón y a los egipcios. Y las mujeres estaban celebrando esta victoria, y aquí tenemos las mujeres recibiendo al rey y celebrando la victoria. Las mujeres danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Cuál era el problema de Saúl con el cántico? ¿Cuál era el problema de Saúl con lo que las mujeres estaban diciendo? El problema de Saúl era su posición en las letras del cántico. Saúl, en esta historia, tiene el mismo problema que los hermanos de José con el sueño del mismo. En el libro de Génesis encontramos que José le dice a sus hermanos que soñó un sueño y que en el sueño veía cómo el sol, la luna y las estrellas se inclinaban hacia él. Y sus hermanos se molestaron, no por el sueño en sí mismo, sino por la posición que ellos tenían, porque el sueño daba a entender que José iba a reinar y a ejercer autoridad sobre ellos, siendo José el hijo menor, y por tanto la posición de ellos en el sueño le era desagradable. Y aquí tenemos a Saúl en un caso parecido en el cántico, y su posición en el cántico le era desagradable, su posición en el cántico no era aceptable para él, y este es el inicio de los problemas. Por eso dije con anterioridad que recibir al rey y celebrar la victoria eran dos eventos separados. La Biblia es clara y nos enseña que las mujeres salieron cantando a recibir al rey con alegría. Las mujeres estaban contentas y estaban alegres que el rey Saúl regresaba victorioso de la guerra, que su rey estaba regresando para reinar y volverse a sentar en el trono, y las mujeres estaban contentas con esto. Sin embargo, el verso también nos enseña que las mujeres estaban celebrando la victoria, y es por eso que la Biblia dice que las mujeres cantaban: Saúl mató a sus 10,000, pero Saúl mató a sus miles,
y David mató a sus 10,000. ¿Por qué? Porque el instrumento que Dios había usado para traer la victoria a la nación de Israel fue David. Por lo tanto, cuando las mujeres están hablando de las proezas en la guerra, entonces ellas exaltan a David, pero las mujeres estaban contentas que su rey había regresado. Las mujeres entendían que de hecho la victoria de David sobre el gigante beneficiaba a Saúl y al rey y a la nación. El que no lo estaba entendiendo era Saúl, y se enojó Saúl en gran manera. Y la inseguridad, amado hermano, se manifiesta. Vamos a repasar los componentes que la historia nos da hasta este momento. Tenemos un evento que es cuando las mujeres salen cantando a recibir al rey con alegría y a celebrar la victoria. Tenemos una comparación que es como Saúl lo está viendo, y es que las mujeres cantan: Saúl hirió a sus miles y David a sus miles. En este caso particular, la comparación llega por medios de terceras personas, o sea, de las mujeres en la historia que están cantando. Y la persona que es atacada por la inseguridad analiza o razona la supuesta comparación y llega a una conclusión. Y la conclusión a la que llega, que estamos a punto de leer, molesta a Saúl en gran manera, y por ende y le desagradó este dicho. Y aquí tenemos una reacción emocional completa. Recordemos que Saúl ya está enojado porque le desagrada el dicho, o sea, la canción, por la posición que ocupa en la misma. Es importante, amado hermano, mencionar y tener presente que David no ha dicho ni una palabra al respecto. A todo esto, la Biblia nos dice que David viene de camino con Saúl, pero David no ha dicho ni pío, David no ha hablado, David no se ha quejado, David viene en silencio mientras todas estas cosas están aconteciendo en la mente de Saúl, sin que David tenga una parte activa en el asunto. Entonces ahora Saúl, tenemos en la próxima parte del verso, comienza a razonar lo que está pasando. Escucha, y dijo, a David dieron miles, y a David dieron 10,000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Ahora tenemos una conclusión infectada por la inseguridad. El razonamiento de Saúl no era correcto. Las mujeres no señalaban en su cántico la habilidad de Saúl o de David para reinar. El cántico estaba diseñado para resaltar las proezas en la batalla que acababa de acontecer y recibir al rey con alegría. La inseguridad nos llevará a asociar cosas que serían imposibles asociarlas entre sí. Que David fuese un buen guerrero no lo convertía en un candidato para tomar la corona de la mano de Saúl. Pero ahora que Saúl ha sido infectado por la inseguridad, ahora que la inseguridad tomó oportunidad y ocasión por la incapacidad de Saúl diferenciar los eventos que estaban aconteciendo en aquel momento, ahora Saúl entiende que las mujeres estaban haciendo una comparación entre él y David, y que en esa comparación las mujeres que representan al pueblo encontraban a Saúl inferior a David, y por ende lo único que le faltaba era que le dieran el trono y la corona. Entonces, ¿qué pasa? Y el verso 9 nos dice: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y esto es un giro
increíblemente drástico, amado hermano, porque minutos atrás David era un motivo de alegría, de victoria y celebración, y ahora la inseguridad transforma todo esto en una preocupación. Un aliado en un minuto se convierte en un rival y en un enemigo, en alguien que debe ser eliminado y echado afuera. Y esa es la forma en que la inseguridad opera en nuestra vida. Una vez somos infectados, comenzamos a ver amigos y hermanos y hermanas, personas que Dios ha puesto para ayudar y bendecir nuestras vidas, como enemigos, como personas de las que tenemos que tener cuidado, tenemos que velarnos de ellos. Tienen que ser eliminados y sacados fuera de nuestra vida, de nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque nos sentimos inseguros, hemos sido contaminados y ahora sentimos la necesidad de que tenemos que actuar. Pero todo esto, amado hermano, es mentira. Ahora vamos al verso 10 para que usted vea lo que le quiero decir. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl. Y éste deliraba en medio de la casa. Esto nos habla, amado hermano, de un deterioro en la condición de Saúl. Un deterioro espiritual, porque ahora estaba a la merced de un espíritu malo, y emocional, porque estaba delirando. Tenemos que entender, amado hermano, que la inseguridad va a traer deterioro a nuestra vida. La inseguridad le va a abrir las puertas al enemigo, a nuestra vida espiritual, porque poco a poco la inseguridad va a seguir tomando terreno, echando raíces, infectando nuestra vida al punto que va a anular nuestra vida espiritual. Se va a convertir en un cáncer que nos va a consumir poco a poco, y una vez afecta nuestra vida espiritual. La Biblia nos enseña que Saúl estaba delirando. Las personas que deliran ven cosas que no existen, ven cosas que no son reales, y esto va a traer y va a afectar problemas en nuestra vida emocional. Sin embargo, ¿qué estaba haciendo David? Mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre. Por un lado tenemos a un Saúl que ha entrado en una etapa de deterioro espiritual y emocional. Sin embargo, por el otro tenemos a un David que continúa sirviendo, haciendo el bien y lo que era correcto conforme a su costumbre. La inseguridad nos cambiará y nos afectará solo a nosotros. No tiene la capacidad de afectar la parte por la que nos sentimos inseguros. Los únicos que vamos a ser perjudicados por la inseguridad somos nosotros. Lo peor, amado hermano, es que mientras nosotros nos damos cuenta que entramos en una etapa de decadencia, en una etapa de deterioro, la inseguridad nos va a llevar a ver cómo la otra persona prospera. De hecho, lo que es peor, el verso nos enseña que mientras Saúl estaba en esta mentalidad, David estaba presente a su lado, ayudándolo. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Que mientras nosotros entramos en deterioro, la inseguridad pone frente a nuestros ojos cómo esa otra persona continúa siendo bendecido, continúa siendo prosperado o prosperada, continúa creciendo y aún nos da la mano a nosotros. Entonces Saúl tenía la lanza en la mano, y Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Ahora tenemos a un Saúl que ya se cansó de pensarlo, ya se cansó de meditarlo, y ahora decide tomar acción. Y el verso nos dice que 2 veces trató de hacerle daño a David, y que las 2 veces Dios protege a David y David lo evade. Y es lo mismo, amado hermano, que vamos a hacer nosotros. Eventualmente la inseguridad va a echar raíces profundas en nuestra vida, y ya no simplemente vamos a pensarlo, vamos a comenzar a ejecutar y a tomar acción en contra de una persona que no tiene nada en contra de nosotros, que ni en sus pensamientos le está pasando lo que nosotros estamos pensando, estamos sintiendo, lo que estamos viendo.
porque las razones y las circunstancias de esa persona para estar presente en nuestra vida son totalmente diferentes. Recordemos que fue Saúl mismo quien manda a buscar a David para que le toque el arpa. O sea que David estaba presente en la presencia de Saúl porque él mismo lo había pedido así. Y ahora lo vemos actuando de esta manera porque la inseguridad nos va a llevar a actuar en una forma contradictoria. Por un lado le decimos a la persona que venga, que nos ayude, que nos dé la mano, y por el otro vamos a actuar para hacerle daño. Prestemos atención a cómo esto opera. El versículo 12. Saúl temía a David porque el Señor estaba con él, pero él, hablando de Dios, se había apartado de Saúl. La inseguridad abre las puertas a algo peor, que en este caso era temor. Y el temor, al ver cómo nuestra vida va en deterioro y la otra persona es bendecida. Saúl se dio cuenta de que Dios lo había abandonado y que se había ido con David. Saúl se dio cuenta de la condición en la que se encontraba y la comparó en la condición en la que se encontraba David, y el resultado fue que le dio temor. La inseguridad nunca se va a quedar en inseguridad. La inseguridad es solo un puente que invita a otras emociones, sea ira, sea envidia, sean celos, sea temor, como en este caso. Pero la envidia en sí misma nunca va a permanecer sola, porque la envidia trabaja con esa otra emoción para hacernos reaccionar. En estos versículos tenemos la inseguridad trabajando con el temor, pero si se recuerdan anteriormente tenemos la inseguridad trabajando con la ira, y ahí vamos viendo cómo la inseguridad se junta con la emoción, con distintas emociones para crear los resultados que quiere. El verso 13. Por tanto, Saúl alejó a David de su presencia, nombrándolo capitán de 1000 hombres, y él salía y entraba al frente de la tropa. En este caso, la persona que es infectada por la inseguridad es una persona en autoridad que tiene capacidad para promover. Ahora presta atención, amado hermano, porque esto es importante. No todas las promociones son genuinas. En este caso, la promoción estaba diseñada para crear una separación entre Saúl y el objeto de su inseguridad, que era David, mientras Saúl buscaba una manera y un medio para deshacerse de David. Cuando usted continúa la historia, se va a dar cuenta que Saúl usa múltiples estrategias en un intento de que David muera y sea removido del escenario. Sin embargo, como Dios estaba con David, nada de esto pasaba. Así que tenemos que prestar atención a que no todas las promociones que nos llegan son genuinas. Algunas tienen como intención preparar una plataforma para hacernos daño, pero si Dios está con nosotros, Dios va a tomar ese mal que nos están intentando de hacer y lo va a transformar en un bien. Y si nosotros somos esa persona insegura en autoridad, entonces, amado hermano, yo les recomiendo que antes de dar promociones, usted ore y se asegure de que esa promoción la está dando por las razones, las motivaciones correctas, y no que esté poniendo a esa persona en una posición donde usted piensa que va a caer y le va a hacer daño. Y ahora vamos a leer el último versículo, que son los versículos 28 y 29. Y dicen: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y aquí tenemos lo que la inseguridad va a hacer en nuestras vidas si no la trabajamos. Una persona que Dios envía para ser un aliado, para traer victorias a la vida de Saúl, la inseguridad lo convierte en un enemigo, y Saúl jamás pudo pasar por encima de la inseguridad, y por eso durante toda la historia persiguió a David con la intención de matarlo. Y la historia nos enseña que David ni una sola vez tenía la intención de usurpar el trono ni quitarle la corona a Saúl.
De hecho, David tuvo ocasiones para matarlo y no lo hizo, aun cuando ya sabía que él era el próximo rey de Israel. Lo que quiero decir con esto, amado hermano, es que la inseguridad es una pérdida de tiempo, que si no la manejamos, si no la trabajamos, va a destruir nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted lee la historia, Saúl muere por la espada, mientras David muere viejo y lleno de días. Mediten eso por un momento. Entonces, ¿cómo manejamos la inseguridad? Ya vimos en la vida de Saúl los estragos de la inseguridad, cómo la inseguridad opera, cómo la inseguridad trabaja. Entonces ahora, ¿cómo nos enseña la Biblia cómo manejarlo? En la misma historia encontramos un personaje que se llama Jonatán, que es de hecho el hijo de Saúl, quien es el próximo heredero al trono de Israel. Y es Jonatán quien nos da la contestación a nuestro dilema con la inseguridad. Lo primero es que Jonatán se niega a ser infectado por la inseguridad de su padre. En múltiples ocasiones, Saúl habla con Jonatán y llega a un punto que le dice: ¿no sabes tú que mientras David viva, la corona no está segura sobre tu cabeza, el trono no es seguro para ti? Sin embargo, Jonatán se niega a ser infectado por esa inseguridad. Jonatán mantiene a David como un amigo cercano, de hecho como un amigo íntimo, casi como un hermano, y se niega a verlo como un enemigo, aun cuando sabía que David sería el próximo rey. Jonatán defiende a David en una discusión con su padre Saúl. Saúl quiere matar a David y Jonatán le dice: ¿pero qué ha hecho? Él te ha hecho bien. Y entonces en ese momento lo reconcilia. Jonatán ayuda a David, esto es en otra discusión con su padre. Y entonces después de esa discusión se da cuenta de que Saúl ya no va a cambiar y que quiere matar a David, y le informa a David de los planes. Jonatán acepta la voluntad de Dios en darle el trono a David en vez de a él. Y de hecho Jonatán decide entrar en paz y hace un pacto con David y le dice: cuando tú seas rey yo te voy a servir, y aún mi padre sabe esto. Y hacen un pacto y le dice: si algo me pasa cuando tú reines, ten misericordia y benevolencia para con mi familia, que es de hecho lo que David hace con Mefiboset. Y Jonatán nos modela cómo manejar la inseguridad. Así que, amado hermano, no permitamos que la inseguridad mine nuestras vidas y nos lleve en una historia de decadencia, deterioro, guerras, luchas y conflictos totalmente innecesarios, porque al final Dios va a hacer su voluntad, sea cual sea. Y con esto, amado hermano, llegamos al final de la historia en el día de hoy. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.